Buenas tardes, bienvenidos otra vez aquí a Nuevo Amanecer y hoy vamos a continuar con la segunda clase de arrepentimiento. Ojalá la primera clase haya sido de mucha bendición, de conocimiento, de revelación y como les digo, ustedes busquen las mismas versos en sus Tanaks, en sus Biblias, y que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que les guíe, que les enseñe, que sea Yahushua HaMashiach, nuestro Adón, el que les enseñe. Él es el maestro de maestros, Él es el que abre los ojos, es el que abre los oídos, y a través de Él podemos crecer espiritualmente, a través de Él podemos realmente a poner estas palabras en práctica, que es lo más importante. No importa cuánta revelación tengamos, no importa cuánta profecía, cuánto conocimiento, pero si no ponemos estas palabras en práctica, todo es en vano, porque realmente lo estamos haciendo mentirosos, realmente no estamos caminando en el espíritu, no estamos caminando en amor, no estamos caminando en obediencia, no realmente no nos hemos arrepentido con sinceridad y lo máximo, lo que realmente Él desea, que realmente pongamos en práctica su palabra, no nomás aprenderla, no nomás platicarla, no nomás gozarnos el sábado, el domingo, y ya el resto de la semana, el resto del año nos comportemos de una forma contraria de lo que nos comportaríamos en nuestras congregaciones. Ya viene la primera clase de Torah basada en los frutos de espíritu. El primero va a ser el amor, y ya ahí viene en camino para mañana, en el Shabbat, y va a ser la primera clase, va a ser dividida creo en 4 secciones. Como va a ser la más importante, va a ser la más larga, porque el amor es la base de todo. El amor es el resumen de toda la Torá, de los mandamientos. Y son 2 tipos de amores que realmente debemos de aprender: el amor hacia nuestro Creador, el amor hacia nuestro Elohim, a Yahuwah, que es muy importante que sepamos amarlo correctamente, y el amor que tenemos para nosotros mismos y para nuestros prójimos. Ese es otro diferente amor que tenemos que tener en cuenta en todo momento. Y si no sabemos amar a Elohim, a Yahuwah, realmente no estamos siendo obedientes, no estamos realmente caminando el Espíritu. Si no nos amamos a nosotros mismos como debemos, ¿cómo vamos a poder amar a otros adecuadamente? Y si no amamos a otros adecuadamente, realmente no estamos viviendo nuestra vida basado al amor, basado a la espiritualidad, y desgraciadamente estamos mayor tiempo caminando en la carne si realmente si no estamos caminando en el amor. Vamos a empezar con la clase de hoy, el arrepentimiento, clase 2. Hoy nos vamos a enfocarnos a mayor parte en los evangelios, de Mateo a Juan, a ver qué nos dicen los evangelios acerca de qué es el arrepentimiento, cuáles son las características del arrepentimiento, qué nos dice Yahushua HaMashiach acerca del arrepentimiento. Algo que todos tenemos que buscar. Sí, tenemos que bautizarnos, pero ese bautismo de agua es más que simbólico, más tradicional. El verdadero bautismo es el de la palabra. Un día vamos a hacer una clase del bautismo para explicar cómo trabaja esa agua bendita, esa agua de vida que nos tiene que limpiar de adentro hacia afuera. Y ese es lo único que puede hacer eso, es la agua. El agua que procede de la palabra. Pero ese ya será otro tema, nos vamos a enfocar en eso en otra ocasión. Vamos a empezar con el Salmo 51, vamos a entrar en oración y vamos a entrar en lleno en la segunda parte del arrepentimiento. Salmo 51. Favoréceme, oh Elohim, conforme a tu bondad, conforme a la grandeza de tu compasión. Borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi culpa y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras, sea exonerado cuando juzgues. He aquí, fui traído en maldad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame en hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has quebrado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio, oh Elohim, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches fuera de tu presencia y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. Restáurame el gozo de tu salvación y sosténme, Rúa noble. Enseñaré a los transgresores tus caminos, para que los pecadores se conviertan a ti. Líbrame del delito de sangre, oh Elohim, Elohim de mi salvación, que mi lengua clame cantando sobre tu justicia. Oh Yahuwah, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, sino yo lo daría. No te complaces en ofrendas encendidas. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Elohim. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia en ofrendas encendidas u ofrendas enteras quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Gracias, Yahweh, por darnos la oportunidad de otra vez presentarnos en este inicio de Shabbat, y que sean tus palabras, tu espíritu, tu Ruach HaKodesh, que nos guíe a transformar nuestras mentes, que nos guíe a transformar nuestros corazones, que nos guíe a olvidarnos más de la carne y a arrepentirnos con toda sinceridad de corazón, de alma, de cuerpo, de espíritu, y podamos ser utilizados por ti, Yahweh. Ayúdanos a realmente entender qué es ese arrepentimiento, qué es lo que quieres que hagamos después de un arrepentimiento, qué es un verdadero arrepentimiento, y podamos lograr transformar sus vidas y la vida de otros, Yahuwah, para ayudar a otros, porque tú viniste por los enfermos, por los pecadores, y hay que buscarlos, a todos los que andan en adicción, todos los que andan en problemas, hay que buscarlos y ayudarlos con amor a transformar su vida. Bendice estas palabras, estos versos, y que lleguen a la mente y los corazones y a los espíritus de todas las personas que los escuchen. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Yahushua HaMashiach. Amén y amén. Y algo que realmente me quiero dejar en claro, que todos vamos a tener un proceso de arrepentimiento. No todos vamos a tener el mismo tiempo para poder alejarnos de ciertas pecados, malos hábitos, adicciones. Obviamente una persona que ha estado trastornado con un vicio tan fuerte no va a ser igual que alguien que quiera dejar de robar. Va a ser basado a tu empeño, a tu oración, a tu búsqueda de escudriñar las escrituras, de tu aprendizaje. Todo va a ser basado a esa relación que tengas con Yahuwah. Todos sabemos que el pueblo de Israel pudo haber llegado a la tierra prometida mucho más rápido de lo que se tardaron, pero por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado, por sus malos hábitos, tomaron mucho tiempo para poder llegar a esa tierra prometida, y muchos no pudieron llegar porque murieron en el proceso. Y así es el mismo con nuestros pecados. Nosotros vamos a poner el empeño, las ganas, la oración, el ayuno, el aprendizaje que nos va a llevar a tomar esa decisión, que realmente dejar por completamente el pecado o los pecados que tengamos en nuestras vidas, porque realmente el que quiere caminar realmente basado a las escrituras, el que realmente le quiere servir a Yahuwah y a su Elohim, tiene que caminar en obediencia de sus escrituras, tiene que caminar en santidad, tiene que caminar en el espíritu, y realmente por completo dejar esa carnalidad, porque no puedes estar en la carne y el espíritu realmente si le queremos servirle a Él.
Si quieres realmente nomás ser un miembro religioso, si nomás quieres vivir una vida de religión en el día que te congregas, pero el resto de la semana vivirla como tú deseas, tal vez ese proceso no sea para ti. Pero yo sé que hay muchos que están pasando por adicciones. Yo pasé por adicción, han pasado por malos hábitos, por pecados que nos dejan vacíos, que nos dejan con el querer más y buscar más. Y cada vez que buscamos más, nos atrevemos más, se hace más peligroso el buscar esa satisfacción. Y los comprendo. Y hay muchos, desgraciadamente, muchos religiosos que van a apuntarte, te van a juzgar, porque tiene usualmente esos pecados se ven, aunque nos tratemos de esconder, son unos pecados muy escandalosos. Pero al mismo tiempo esas personas que juzgan, atacan, tienen sus propios pecados, pero en su religionismo, en su hipocresía, no obedecen realmente las escrituras, no obedecen la Torah, no obedecen los mandamientos, y se atreven a acusar, a juzgar a una persona que está luchando con su pecado, que está luchando con su adicción, y realmente eso es totalmente erróneo, porque realmente ni lo hacen con amor, nomás están juzgando, apuntando el dedo cuando ellos mismos están en pecado, porque realmente, especialmente si vienen de la religión, les puedo decir que la mayoría de la religión realmente no, que practica estas escrituras realmente no tratan realmente de hacer la voluntad de Elohim. Están más concentrados en sus tradiciones de hombres, en sus enseñanzas de hombre, que realmente aplicar las escrituras como fueron creadas desde el principio. Y no te desanimes, no les hagas caso, te puedo decir, busca tu relación con tu creador Yahuwah, busca tu relación con nuestro maestro Yahushua HaMashiach, que él sea él el que te enseñe. Tú ponte a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, y sea que él que te guíe. Pide a través de oración, pide a través de ayuno, que te enseñe a escudriñar las palabras, que te enseñe a dar esa revelación, que te deje ver esas palabras que has leído y nunca entendiste, o nunca se te prendió el foco, y cuando las leas otra vez, que digas, wow, porque eso me ha pasado a mí, que luego leo los mismos versos y algo nuevo aparece. Y así trabaja el espíritu, algo nuevo siempre te debe aparecer, que aunque hayas leído la Biblia, la Tanakh, siempre hay cosas nuevas que aparecen. Y ese es mi consejo, que no te dejes llevar por la crítica, por la falta de amor de los religiosos que nomás atacan, juzgan sin ellos checarse ellos mismos primero. Obviamente ellos dicen que ellos, aunque pequen, se sienten libres de pecar porque nomás creen en Jesucristo. Ese es el pretexto de muchos. Pero como vamos a aprender, realmente el creer es también obedecer. El creer también es tener una fe con obras. El creer es también tener amor. El creer es también tener obediencia. El creer también es tener santidad. El creer también es tener obediencia, tener misericordia, tener dominio propio. Esa es el verdadero definición de creer. No nomás pueden creer y decir que todo está bien, porque realmente se están engañando ellos mismos. Pero ok, vamos a empezar antes que sigamos, ah, antes que nos sigamos desviando. Vamos a empezar con Matillahu, el libro de Matillahu. Vamos al capítulo 3, verso 11. Matillahu, Mateo 3, 11. Yo a la verdad los sumerjo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él nos sumergirá en el Ruach HaKodesh y fuego. Pues yo me bauticé varias veces con agua, porque estaba en mi ignorancia.
creía que ya tenías un vínculo, ya caminabas bien con nuestro Creador, con Yahuwah, pero es una mentira más grande. Es solamente un simbolismo, es una tradición que se, que se interpreta malamente en la religión. Porque la verdadera agua que nos tiene que limpiar es la agua bendita, la agua vida que proviene de las Escrituras, como dice el Salmo 119. ¿Cómo un joven puede cambiar, transformar su camino por mantener tu palabra? Y esa es la agua que nos vino a presentar Yahushua HaMashiach, es la agua viva que nos da, es su palabra, como él dice. Y esa es la que realmente nos transforma. Y al transformarnos, arrepentirnos y transformarnos, estamos tomando la decisión de arrepentirnos y tomar esa agua viva, ponerla en práctica y nos va transformando la vida. Empezamos a dejar adicciones, dejamos hábitos y cositas que tenemos que batallar a diario hasta que dejemos de andar practicando esos pecados. Y ese fuego, va a haber fuego. ¿Por qué hay fuego? Porque nos van a poner a prueba. Nos tienen que poner a prueba como oro y plata para ver realmente qué tan buena está nuestra fe, qué tan buena está nuestra obediencia, qué tan buena está tu creencia hacia Yahushua HaMashiach, hacia Yahuwah. Dices que crees, pero cada vez que aparece el fuego, cada vez que aparece la prueba, caemos. Caemos en la tentación, caemos en el enojo, caemos en sentirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver todas esas obras carnales, una por una, para que tú te des cuenta cada vez cuando caes en esas trampas carnales. Hay que arrepentirnos, como dice ya como aquí Juan, para cuando aceptas ese arrepentimiento, empiezas a estudiar las escrituras y ponlas en práctica. Obviamente Yahushua HaMashiach, Yahuwah te va a dar el don del Ruach HaKodesh que no se le da a cualquiera. Y otra mentira de la religión no es de show. No tienes que andar volando, brincando, cantando. Es algo que Él te da, no por cómo cantes, cómo te muevas, cuánto lo desees. Te lo da por tu obediencia, te lo da por tu santidad. Ni a que te sepas todas las escrituras completas, los versos. Si no tienes obediencia, si no tienes santidad, si no caminas en el Espíritu, ¿cómo te va a dar el Ruach HaKodesh si tienes un cuerpo sucio, lleno de inmundicia, lleno de malos hábitos, llenos de pecado? ¿Cómo va a poder algo tan santo vivir en un cuerpo que no está utilizado adecuadamente? Si no cuidas tu templo, decimos que somos el templo. ¿Cómo algo tan sagrado, tan bueno puede vivir en un templo que está en suciedad y en pecado? Vamos a Mateo 4:17, dice: desde aquel momento Yahushua comenzó a proclamar y decir: arrepiéntanse, porque el reino de los Samayín, de los cielos, se ha acercado. Solo nada más es creer. Yahushua HaMashiach nos está diciendo: arrepiéntete. ¿Y por qué quiere que nos arrepintamos? Para que no sigamos practicando el pecado. No sé por qué muchas religiones se volvieron paulistas. En vez de ser cristianos, son paulistas porque se enfocan más en las escrituras de Pablo y desgraciadamente las malinterpretan. Y el que se murió y el que derramó la sangre y el que realmente dio la vida por ti se olvida en sus palabras. Yahushua HaMashiach es muy claro con sus enseñanzas de lo que realmente tenemos que hacer, cómo vivir, pero preferimos malinterpretar otros apóstoles. Yo lo que veo, yo estuve en la cristianidad mucho tiempo y se enfocan mucho en Pablo. Y son los libros más difíciles de entender, los de Pablo. El mismo Pedro nos advierte que son difíciles de entender, especialmente si no tienes una base fuerte de la Torah, de los mandamientos y de los profetas. Por eso se malinterpreta Pablo muchísimo. Mateo 9,
Mateo 9:13, ya me pasé. Mateo 9:13 dice, Matillahu. Pues vayan y aprendan lo que esto significa. Yo deseo compasión y no ofrenda, porque yo no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Estoy invitado, tú estás invitado, todos ustedes están invitados, los que hemos pecado y seguimos aprendiendo qué es el pecado y queremos dejar nuestro pecado y queremos dejar de tener adicciones. Tú estás invitado por el mismo Yahushua HaMashiach a dejar tu pecado, a arrepentirte, a que vengas, que no juegues al religioso que dice que nunca peca y que puedes seguir pecando porque ya crees en él. No caigas en esa trampa. Escudriña las palabras, lee la Torah, los mandamientos, aprende qué son los frutos del Espíritu, aprende qué son los frutos de la carne y todo lo que aplique en tu vida de esos frutos carnales, déjalos. El tiempo que te tome, mientras tengas ese corazón realmente que quiere buscar ese cambio, síguele, vas a tropezar, vas a caer, vas a fallarle varias veces, pero tú sigue ayunando, sigue orando, sigue estudiando hasta que lo logres. Y ese es un llamado para todos los pecadores. Para los religiosos también, pero usualmente eso es muy, muy difícil que un religioso se transforme, deje de pecar, porque ya su mente es como la de un fariseo, un saduceo. Se creen dueños de las escrituras, se creen dueños de que lo saben todo por algunos versos que te aplican y caminan una vida de desobediencia, desafortunadamente, pero también la invitación para ustedes. Mateo 13, capítulo 13, verso 14 y 15. Y en ello se cumple la nebuá, la profecía de Isaías, que decía: oyendo oirán ustedes y no entenderán, y viendo verán ustedes y de ninguna manera percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y sus oídos duros de escuchar, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y con su corazón entiendan y se vuelvan y los sane. Ese es un lugar que deseo que ninguno de ustedes esté. ¿Por qué? Porque esas son profecías de Isaías, que va a haber personas, y eso aplica en esta actualidad, que Yahushua HaMashiach no les va a abrir ni los ojos, no les va a abrir ni los oídos por su rebeldía, por sus actitudes rebeldes, de que simplemente quieren estar en el mundo, quieren tener un pie en el mundo, quieren tener un pie en las cosas del hombre. Es una rebeldía tremenda y no se los va a abrir. Y no dejó que esos saduceos y fariseos abrieran sus ojos. Él pudo tal vez utilizar su Ruach HaKodesh, pudo hacer un milagro en ellos, pero no lo hizo. No le abrió los ojos y los oídos a muchos de ellos, porque había mucha arrogancia, había mucha religión en ellos. Había mucha desobediencia, mucha rebeldía. Había mucha vanidad, idolatría, había muchas cosas. Y espero que tú no estés en la situación y realmente Él quiera abrirte los oídos o los ojos. Porque muchos van a seguir con esos ojos y oídos cerrados en su religión, en sus denominaciones. Y ellos crearán en su propio mundo que están bien con el Mesías.
pero en realidad fue una falsedad, porque realmente nunca les abrió esos ojos y oídos para que puedan ser obedientes a su palabra, para que realmente se arrepientan honestamente y transformen sus corazones, como aquí nos dice las escrituras, y regresen. Porque ya, como dicen las escrituras, hay vasos para gloria y hay vasos para no oglia, para deshonra. Y no puedes, como dice, no puedes decir al alfarero, ¿por qué me hiciste un vaso de deshonra? Él te creó así. Y pídele mucho a Yahuwah que no seas un vaso de deshonra por tus actitudes, por tu desobediencia, por toda esa religionicismo que tienes en tu corazón. Por eso dejen la religión y realmente busquen su salvación a través de las escrituras, directamente a través del verdadero maestro Yahushua HaMashiach. No necesitan otro pastor, no necesitan otro maestro que él. Pídanle y él los guiará, él los ayudará. Mateo 18, versos 8 y 9. Y si tu mano o tu pie causa que tropieces, córtalo y échalo de ti. Es mejor que entren en la vida cojo o manco en vez que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo causa que tropieces, arráncalo y échalo de ti. Es mejor que entren en la vida con un ojo en vez de que teniendo 2 ojos y ser echado en el fuego de los infiernos. Obviamente no te los tienes que quitar físicamente, literalmente, pero tenemos que crear hábitos, tenemos que crear formas que podamos practicar nuestra mente, nuestro cuerpo, para que no sigamos pecando. Si el pecado es el celular, tienes que crear ese hábito de no depender de ese celular para andar idolatrando, fornicando, platicando lo que hagas con él. Tienes que practicar tu mente, tus ojos, tus hábitos para cambiar ese hábito. Y tienes que hacer lo mismo con cualquier tipo de malo hábito y pecado que tengas en tu vida. Tienes que buscar la forma de cambiar ese mal pecado, ese hábito, arrepentirte y dejar de practicarlo para que no sigas pecando contra nuestro Elohim. Vamos a Mateo 21, verso 44. Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero pobre quien ella caiga será pulverizado. Él nos está dando la oportunidad, nos dio gracia, nos dio misericordia para tener ese tiempo, para poder arrepentirnos totalmente de nuestros pecados. No más es suficiente creer, tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras mentes, ser unas nuevas criaturas para poder realmente recibir el don del Ruach HaKodesh y pasar las pruebas de fuego y que vea que somos dignos de poder vivir una vida con el Ruach HaKodesh, que tenemos un templo santo, no lleno de pecado, no lleno de inmundicia. Pero sí vamos a tropezar en ese proceso y vamos a seguir tropezando el resto de nuestras vidas. Y he hecho esa diferencia anteriormente. No vamos a dejar de tropezar. No vamos a dejar de cometer tonterías, pecados ahí y allá. Pero es diferente cuando tú ya sabes el conocimiento de la verdad, cuando sabes que ese pecado no lo tienes que hacer, pero tú decides aún así seguir practicándolo, siguiéndolo, haciéndolo. Ahí es cuando ya esa roca nos va a pulverizar. Esa ya es la segunda muerte, porque realmente no quisimos arrepentirnos, no quisimos dejar de pecar, y en vez de estar tropezando
de vez en cuando seguimos practicando ese pecado y esa misma piedra que debe ser nuestro todo, nuestra salvación, nuestra protección, nos va a pulverizar, nos va a llevar a esa segunda muerte espiritual y no vamos a podernos gozar en los 1000 años con Él porque decidimos no querer arrepentirnos genuinamente de todo corazón y alma. Y por eso es tiempo de gracia y misericordia para que busquemos de ese cambio en nuestras vidas y cae bien ese cambio. Realmente lo único, como digo, lo único bueno que puede venir ese cambio es paz, gozo, alegría. Simplemente es diferente. Inténtelo, búsquenlo. Vamos a Marcos capítulo 4, verso 11 y 12. Y él les dijo, a ustedes se les es dado a conocer el secreto del reino de Elohim, pero para aquellos quienes están afuera, todo está hecho en parábolas, para que viendo ellos vean, pero no perciban, y oyendo ellos oigan, pero no entiendan, no sea que se vuelvan y sus pecados les sean perdonados. Es lo mismo lo mismo del otro verso de Isaías. Le habló en parábolas para que no entendieran. Y hoy mismo, en esta época, todavía existen las parábolas, pero están cayendo en la trampa de que no tienen que mantener los mandamientos, la Torá, están cayendo en la mentira de que no tienen que mantener el Shabbat, están cayendo en la mentira que no tienes que mantener los días santos escritos en las escrituras y están creyendo en la mentira, están creyendo en que no tienes que mantener los mandamientos, están creyendo que puedes festejar días paganos creados por hombres, están creyendo que puedes seguir leyes de hombre. Y es lo mismo, es diferente. Tal vez antes se utilizaron esas parábolas para que no entendieran, pero en estos tiempos el enemigo y Yahushua Mashiach y Yahuwah están usando la religión, las denominaciones para mantener a las personas a ciegas y sordas. Esas mismas religiones donde están buscando la salvación y el cambio se están utilizando para mantenerlos ciegos y sordos y para que no se transformen y dejen de pecar y Él los perdone, porque Él sabe el corazón de ellos. Y sí, Él sabe el corazón de todos, no nomás el tuyo, que dice ser, oh, pues sabe mi corazón, Él sabe que tengo en mi corazón. El problema es que tú sabes tu corazón, tú entiendes tu corazón, entiendes que no tienes que hacerle caso a tu corazón. Esa es la gran diferencia. No caigas en esa profecía de Isaías, donde Yahuwah te mantenga ciego y sordo por desobediencia, por anarquía, por no querer nada, por rebeldía, simplemente por ser rebelde y simplemente rebelde. Desde los principios de Adán y Eva hemos sido rebeldes y eso no ha cambiado aún. Seguimos queriendo desobedecer la palabra de Elohim hasta ahorita, desde Adán hasta el 2026. Decidimos seguir desobedeciéndole y así vivimos nuestra vida, desobedeciéndole a lo que Él quiere y nos creamos nuestras propias religiones, nuestras propias denominaciones, nuestras propias reglas, nuestros propios días festivos y al carajo con las de Él. Es lo que la mayoría de nosotros pensamos, ¿verdad? Marcos 8, verso 38. Bueno, ese nos vamos a brincar. Ese lo marqué como de no vamos a leerlo. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13.
versos 1 al 5. Lucas 13, versos 1 al 5. Y algunos que estaban presentes en este mismo tiempo le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Y él respondió, les dijo, ¿piensan que aquellos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque padecieron esas cosas? Yo les digo no, a menos que ustedes se arrepientan, todos ustedes perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Shiloah y los mató, ¿piensan que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Yo les digo no, a menos que ustedes se arrepientan, todos ustedes perecerán igualmente. Son unas palabras muy, muy fuertes de Yahushua HaMashiach, que si no realmente no nos arrepentimos de corazón, de alma, y transformamos nuestras mentes, nuestros corazones, volvemos a nacer espiritualmente, no vamos a perecer. Directamente de las palabras de las escrituras de Yahushua HaMashiach, vamos a perecer. En vez de andar apuntando el dedo a tu prójimo, diciéndole, no hagas esto, esto y eso, te vas al infierno. ¿Quién eres tú para condenar a alguien y decirle, esta persona murió en pecado o está en pecado, van a morir, cuando tú mismo estás en pecado y no te has arrepentido? Así como esas personas que nos menciona que murieron en pecado, se burlaron o apuntaron dedo porque les pasó eso, pero si tú mismo no te has arrepentido, el resultado va a ser lo mismo. Vamos a perecer. Te burlas del católico, te burlas del cristiano, de otra denominación que le pasó esto, o dice, pues no se arrepintió, no creyó en Jesucristo, pero tú mismo no tienes esa relación correcta con el Mesías, no tienes ese arrepentimiento sincero y sigues practicando el pecado a pesar de que está escrito aquí y nos dice arrepiéntete. El resultado va a ser el mismo, aunque te sientas mejor, aunque te sientas que tú lo sabes todo, que estás mejor posición, que ya eres salvo, que crees en Él. Los demonios creen y tiemblan y no son salvos. ¿Por qué no son salvos los demonios? Porque no obedecen, porque no tienen santidad, porque no buscan caminar en el Espíritu. Ellos creen y tiemblan. ¿Cuántos de ustedes creen y no tiemblan al obedecer? ¿Quién de ustedes realmente tiene el temor de Yahuwah? El temor es el inicio de la sabiduría. Pero ¿qué dice? Muchos desprecian la sabiduría. No la buscan porque no quieren obedecer. No queremos hacer su voluntad. Preferimos hacer la voluntad de nuestras iglesias, de nuestras denominaciones y de hombres, que realmente aplicar la obediencia y la voluntad de Yahuwah. Vamos a Lucas 16, capítulo 16, verso 31. 16:31. Pero él le dijo, si no escuchan a Moshe y a los Nebim y a los profetas, tampoco ellos se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Y esa es la profecía perfecta que está en la actualidad ahorita con la mayoría del mundo, que sigue estas escrituras, porque obviamente hay unos que no quieren nada ver con esas escrituras. Yo le hablo a los que siguen, estudian, van a la clase de teología de estas escrituras. Dice, si no escuchan a Moshe, si no mantienen sus mandamientos, si no siguen su Torah,
si no entienden los profetas, no siguen a los profetas, no estudian a los profetas, ¿cómo uno que murió y resucitó los va a persuadir? ¿Cuántos de ustedes creen realmente que se han sido persuadidos por Yahushua HaMashiach? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que camina como Yahushua HaMashiach? Él fue obediente a los profetas, él fue obediente a la Torá, a Moshe. ¿Por qué no lo somos nosotros? Él nos dio el ejemplo de cómo caminar como cristianos, como creyentes en el camino, como lo dice el libro de Hechos, el camino. Eso es lo que crearon el camino, los que están en el camino. Ellos no le pusieron nombre a la religión. Fueron los Goyim, los gentiles que crearon la religión del cristianismo. No, ni Pedro, ni Pablo, ni James, ellos no crearon el cristianismo, fueron los Goyim, los gentiles, los romanos, los griegos. Pero queremos obedecerle más a nuestra distorsión, a nuestra mala interpretación de Pablo, que de lo que dice nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Él fue el que murió. Aún si estuviera, si todas las malas interpretaciones que ustedes saben fueran ciertas, yo todavía seguiría las enseñanzas de Yahushua HaMashiach. Pero como sé que las malinterpretan ustedes, y muchos, sé que todo está en orden, todo concuerda. Todo, no hay ¿cuál es la palabra? No se contradicen, ni la Torá, ni los mandamientos, no se contradice el nuevo convenio con el viejo convenio, no se contradice nada. Pero ya que entra la religión y las denominaciones, contradice todo. Y eso no es así. No hay contradicción en las escrituras hasta que entre las denominaciones y las religiones cuando se contradice todo. Porque lo que te puede decir una religión, una denominación no lo puede comprobar con las escrituras. Porque todo tiene que concordar como es. So, si no escuchan a Moshe, no escuchan a los profetas, ¿qué les dice? ¿Qué les hace ser o saber que realmente están caminando en Yahushua HaMashiach? Háganse esas preguntas. Que yo nomás estoy para dar la información, no estoy condenando, juzgando, simplemente estoy dando lo que Él me pone para que ustedes busquen en su propio tiempo, en sus propias oraciones, en su propio estudio, y busquen esa agua, ese bautismo espiritual que los limpie de adentro hacia afuera. Pero tiene que haber un atalaya, tiene que haber alguien que mande el mensaje, como está escrito en Ezequiel. Vamos a Juan 5. Juan 5:14. Después Yahusha los halló en el Mizcad y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que nada peor te suceda. Y eso se lo dijo a varios. Tus pecados te has perdonado, te he sanado, pero no peques más. No peques más. Deja de practicar el pecado. Yahushua HaMashiach nos está diciendo: dejemos de pecar, de dejar de practicar el pecado, porque algo más peor puede venir. Y yo soy testigo de eso, de esa cosa peor. Cuando no cambiaba mi pecado, cuando lo dejaba que creciera, cosas peores me pasaban. Y han de decir muchos: oh, pues a mí no me pasa nada, vivo bien, tengo mis lujos, tengo mi hogar, tengo mi ministerio, tengo carros, tengo hogar, tengo dinero. Está bien. Es lo mismo que vivió el hombre rico.
el que estaba en la parábola con ay, ¿cómo está me olvidando? Con Lázaro. El rico vivió de lujos, vivió con su religión, le fue bien, y tal vez no tuvo eso peor en su vida, pero eso peor vino ya después que murió. Ahí es cuando realmente le llegó lo peor, que fue la segunda muerte. Por eso digo, insisto, no te dejes llevar por tu dinero, no te dejes llevar por tus bendiciones, porque realmente las escrituras dicen que como al bueno y al malo le llueve. Y hay dos espíritus trabajando en este mundo, el espíritu Ruach HaKodesh y el espíritu del enemigo. Los dos traen luz, los dos traen milagros, los dos traen bendiciones, pero los conocerás por el fruto, como dicen las escrituras. Hay que dejar de pecar para que en algo peor no nos pase. Vayamos a 1 de Juan 3, versos 3, 5, 21 y 36. Juan 3, verso 3. Respondió Yahusha y le dijo, en verdad de cierto te digo, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Elohim. Si no vuelves a nacer, si no caminas el Espíritu, si no caminas en santidad, si no nacemos otra vez, somos una nueva criatura, no podemos ver el reino de Elohim. Está muy claro sus palabras, si no hay arrepentimiento sincero. 5. Respondió Yahusha, en verdad, de cierto te digo, que a menos que uno nazca del agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Elohim. Ahora, el agua, ¿cuál es esa agua? Las escrituras, la Torah, los mandamientos, los profetas, los apóstoles. Esa es agua que te tiene que limpiar, que tiene que estar escrita en tu corazón, como dicen las escrituras, como dicen las profecías. Y tienes el Ruach HaKodesh porque eres un templo limpio que no practica el pecado, que come sanamente basado en las escrituras, que se mantiene de este mundo. Entonces verá el reino de Elohim. Yo no lo estoy diciendo, lo están diciendo las escrituras. Pero muchos se van a atrever a negar lo que dicen las escrituras por su carnalidad, por su pecado, no lo quieren dejar ir. Verso 21, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Aparte de creer, ¿qué tienes que hacer? Practicar la verdad. Pero si le quitas, pero si le sigues quitando y agregando a las escrituras, entonces ¿cómo estás realmente practicando la verdad? Si les sigues agregando y quitando las escrituras. El que practica la verdad está en luz, no en tinieblas, no practica el pecado. Y tendrá buenas obras. Para los que dicen que no tienes que hacer obras. No tienes que hacer obras para salvación, porque esa salvación fue gratuita, su muerte para nosotros. Pero si a pesar de eso no caminas correctamente, desobedeciendo y caminas en la carne todo el resto de tu vida, ¿de qué sirvió ese sacrificio? Pero si transformas, vuelves a nacer y eres una nueva criatura con buenas obras, entonces vas en mejor camino. Como dice Pedro, si con trabajos se salva el justo, ¿dónde parará el pecador? Palabras de Pedro. Verso 36. El que cree en el Hijo, posee vida ahí, eterna. Pero el que no obedece al Hijo,
no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. ¿Creer es suficiente creer? No. Ya sabemos que los demonios creen y tiemblan. Pero que aquí dice, el que obedece al Hijo, el que emita al Hijo, al que siga al Hijo, al que mantiene las mismas palabras que mantenía el Hijo, la obediencia que tenía el Hijo, la santidad que tenía el Hijo. Entonces así permaneceremos en Elohim. Pero mientras queramos ser nuestro propio hijo, mientras queramos tener nuestras propias reglas, nuestras propias tradiciones, ¿realmente estamos siendo y caminando como el hijo? ¿O cuál hijo le estás copiando? ¿Al hijo de Elohim o al hijo del enemigo, el que fue creado en este mundo? Vamos a Juan 15. No, 2 capítulos más. Juan 15, verso 22. Juan 15, verso 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si Él no fuera venido, si Yahushua HaMashiach no fuera venido aquí a la tierra, tal vez no tendría nadie que nos acusara de nuestros pecados en nuestros tiempos. Pero como Él vino, nos dejó un libro de memorias, como dice Malaquías, desde Génesis hasta Apocalipsis, con instrucciones de qué hacer y no hacer. No tenemos excusa de nuestros pecados. Él nos dio un ejemplo de cómo ser obedientes. Él nos dio un ejemplo de cómo ser santos. Él nos dejó un ejemplo de cómo vivir. Él nos dejó un ejemplo de cómo ser obedientes al Todopoderoso, al Padre Yahuwah. Él nos dio el ejemplo de cómo orar. Él nos dio un ejemplo de cómo ayunar. Él nos dio un ejemplo de muchas cosas. Y aún así desechamos todo lo que nos enseñó para seguir la religión, las denominaciones, las cosas de hombre. Pero como tenemos este libro, como la mayoría de nosotros tenemos este libro, ya sea en el celular, ya sea en libros o videoaudios, no vamos a tener excusas de nuestros pecados, porque todo está escrito. Él nos dijo qué es el pecado. Él nos ha dicho qué es el amor. El pecado es la transgresión de la Torah. El amor es ser obediente. El amor es ser obediente a sus mandamientos y su Torah. Así es como se demuestra el amor. Por obediencia, con acción, no con sentimientos. Algo que vamos a ver empezando mañana en el Shabbat. No vamos a tener excusas cuando estemos enfrente de Él, porque nos dejó este libro de memorias para que todos y cada uno de nosotros lo ponga en práctica. Y vamos a terminar con Juan, capítulo 8, del verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Y Yahusha se fue al monte de los olivos, y al amanecer él volvió a Mikash, al templo. Y todo el pueblo venía a él, y sentado él les enseñaba. Y los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Y en la Torá Moshe nos mandó aprender a apedrear a tales. Tú pues, ¿qué dices? Y esto decía probándolo, para que ellos pudieran acusarlo. Pero Yahusha, inclinándose, escribió en tierra con el dedo
como si él no escuchara. Y como insistían preguntándole, él se enderezó y les dijo, el que esté sin pecado de entre ustedes, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, él escribió en la tierra. Y cuando ellos oyeron esto, regarguidos por conciencia, salían unos a otro, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y Yahusha quedó solo y la mujer parada en medio, y Yahusha enderezándose y viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Adonai. Entonces Yahusha le dijo, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Aleluya. Y obviamente los fariseos estaban correctos al decir que debía haber sido apedreada porque estaba en pecado. Eso es lo que dice la Torá. Si no has leído la Torá, es lo que dice. Pero también la Torá dice en diferentes versos, Oseas, Malaquías, que él prefiere misericordia que ofrendas. Él prefiere esa misericordia. ¿Por qué prefiere esa misericordia? Porque Él sabe el corazón de cada uno de nosotros. Él conocía el corazón de esos saduceos y fariseos, y Él sabía que ellos también estaban en pecado, y Él sabía que ellos también estaban en hipocresía, tratando de aplicar la Torá cuando ellos, y juzgando a esta mujer, cuando ellos mismos estaban en sus propios pecados. Por eso cada uno de ellos caminó y se fue de la presencia de Yahushua HaMashiach, porque su conciencia les ganaba y decían, no, pues nos cachó. Y así somos muchos religiosos, muchos pastores, muchos maestros que se dicen caminar, que nos juzgan y apuntan el dedo cuando ellos mismos están en sus propios pecados. Otra cosa es juzgar y otra es ministrar con amor la palabra. Y obviamente cuando estés listo de ministrar la palabra, todo empieza contigo mismo. Yo todo lo que enseño aquí lo tengo que poner en práctica yo mismo. Lo tengo que absorber y lo tengo que poner en práctica. Empieza conmigo. El juicio empieza conmigo. El apuntar el dedo empieza conmigo, no con ustedes. Yo nomás paso la información a ustedes. Y sí, eso es lo que hicieron. Y un detalle, no sé si cuántos de ustedes sepan, ¿qué es lo que estaba escribiendo Yahushua HaMashiach en la tierra? Fue una profecía de Jeremías. Y esa la vamos a encontrar en Jeremías 17, capítulo 17, verso 13. Es una profecía para ese tiempo y para estos tiempos. Porque las profecías son dobles, triples. Las profecías no nomás son para un tiempo. A veces son para 2 tiempos, 3 tiempos. Para los tiempos que Yahushua HaMashiach y Yahuwah quieran. Ellos son los que están en control de todo. Pero al escribir en la tierra, vamos a ver que decía Jeremías 17, verso 13. Oh Yahuwah, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán puestos en vergüenza. Los que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque han abandonado a Yahuwah, la fuente de aguas vivas. Vamos a leerlo otra vez. Jeremías 17, verso 13. Oh Yahuwah, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán puestos en vergüenza. Los que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque han abandonado a Yahuwah, la fuente de agua vivas. Eso no lo entendieron, o tal vez lo entendieron los saduceos y fariseos,
Si se sabían este verso de Jeremías, si se les llegó a memoria, tal vez ellos sabían que estaba escribiendo en tierra porque los estaba acusándoles, no nomás por su conciencia, pero ellos sabían, espero o no sé, estoy asumiendo, que ellos abandonaron su primer amor. Ellos abandonaron la fuente de aguas vivas que era Yahusha y estaban en pecado, estaban en desobediencia, estaban practicando el pecado y no estaban viviendo conforme a la Torah, no estaban viviendo conforme a los mandamientos, no estaban viviendo conforme a los profetas, estaban viviendo conforme a la religión. Estaban viviendo conforme a sus propias denominaciones. Unos eran saduceos, otros fariseos. La misma estructura de antes de ese tiempo es la misma de ahora. Esas mismas religiones han abandonado a su primer amor. Esas denominaciones han abandonado esa fuente de agua vivas y los va a dejar en vergüenza escribiéndolas en la tierra. Muchos no van a estar escritos en el libro de la vida, que es donde todos esperemos estar. Ojalá Yahuwah tenga misericordia de nosotros y podamos estar escritos en ese libro. Pero muchos van a ser escritos en esas tierras, en esa tierra, y los van a poner en vergüenza porque han abandonado las fuentes de aguas vivas, que es Yahuwah, que es sus escrituras, que es su Torah, que es Moshe, que son los profetas, que es su hijo Yahushua HaMashiach, que son los apóstoles. Han abandonado y han creado sus propias fuentes, como dice Jeremías también, creando fuentes que no retienen agua, que no te retienen el espíritu, si no están rotas. ¿Y qué le dijo a la mujer al último? ¿Qué le dijo al último a la pecadora? Ve, yo tampoco te condeno. Voy a tener misericordia contigo. Voy a tener gracia contigo. Si estás mal, y ese es el mensaje para ustedes, para mí, para todos. Si sabemos que estamos mal, sabemos que estamos en pecado, pero tenés ese tiempo de gracia. Tienes ese tiempo de misericordia. Trabaja con tus pecados, trabaja con tus adicciones, trabaja con tus malos hábitos. No te condeno ahorita, pero ve y no peques más. Pero cuando llegue el juicio final, cuando llegue otra vez, después de la tribulación, donde todos vamos a estar, y llegue la ira, ahí es cuando realmente no va a haber tiempo para excusarnos de nuestros pecados, porque Él dijo que no tenemos excusa por nuestros pecados, por eso Él vino para darnos un ejemplo de cómo vivir, de cómo orar, cómo actuar, cómo caminar en santidad. No va a haber excusas. No sé qué pasa en el último día de nuestra vida, voy a ser honesto, que muchos usan ese tiempo de muerte para arrepentirse al final de sus días. No sé qué pasa. Solamente Yahuwah sabe, pero muchas religiones usan en ese momento para que se arrepienten de todos sus pecados. Pero no sé si es válido lo que quiero decir. Ojalá sí, pero no sé. Porque ya que estás enfrente de la muerte, sabes que no tienes escapatoria y decides dejar de pecar cuando tuviste toda esta oportunidad y las aprovechaste. Es como si ese día fuera el día de juicio, pero solamente Yahuwah sabe, solamente Él, nuestro Creador, nuestro Padre, realmente sabe con esas personas qué les pasa en su lecho de muerte, si tienen realmente esa oportunidad de arrepentirse. Ojalá sí, pero no sé. Pero también las Escrituras dicen que hemos olvidado, hemos dejado esa fuente de vida y no vamos a tener excusas por nuestros pecados cuando venga esa ira, ese juicio de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach. Espero que les haya gustado esta clase.
Estudien todos sus versos. Déjense guiar por Yahushua HaMashiach, nuestro Maestro, y que les abre los ojos y los oídos para que no caigan en esa parábola, en esa profecía de Isaías, y seas un vaso de deshonra y realmente puedas hacer un vaso de honra. Mañana vamos a hablar acerca del amor, la Torá, basado en el fruto del amor. Vamos a empezar con el amor. Vamos a después vamos a ver el adulterio, pero vamos a empezar con el amor. Y va a ser, yo creo que va a ser el más largo de todos, tal vez. Y tal vez el de la fe también va a ser largo, pero ya vamos a ir día, Shabbat por Shabbat. Si les gusta el video, pongan like. Compártenlo con personas que realmente quieren cambiar su vida, quieren dejar el pecado, quieren dejar adicciones, quieren dejar malos hábitos. No están solos. He estado ahí en ese lugar y es un lugar muy vacío, desolador. Empujas a todos lejos de ti, amistades, amigos. Te aíslas demasiado, te sientes vacío. Y ese pecado simplemente te hace buscar más y más y más, pero cada vez que pecas, cada vez que buscas ese mal hábito, esa adicción, nos sigue dejando vacíos. Lo único que puede dejarnos llenos es estas aguas vivas que proceden de las Escrituras y Yahushua HaMashiach a través de su Ruach HaKodesh. No están solos. Compartan sus comentarios. Si quieren orar juntos, oramos juntos. Si quieres ayunar juntos, ayunamos juntos. Si quieres estudiar juntos a través de correo electrónico, a través de una llamada telefónica, estoy aquí para ustedes. He pasado muchas cosas como ustedes la están pasando ahorita. Puede tomar 1 año, puede tomar 2 años, 3 años, los que sean, pero mientras tengas esa conciencia que te acusa, y tengas esas ganas de cambiar y dejar lo malo que te está trastornando, que está encadenándote y llenándote de yugos, hazlo, síguele, no te des por vencido. Que Yahushua HaMashiach, Yahuwah, te dé la fortaleza para seguir continuando y no le hagas caso a los religiosos, a los que acusan, a los que juzgan cuando ellos mismos están en su pecado. Compartan el video. Ojalá se multiplique y le llegue a los ojos y manos de muchos pecadores. Porque lo único bueno que puede venir de caminar una vida basada en las Escrituras es una buena vida. Uno no tiene que ser religioso, simplemente es un estilo de vida, es una conexión de regreso con nuestro Padre, nuestro Creador, y regresar a nuestras raíces hebreas. Es lo que se trata. Simplemente vivir la vida como se supone que debimos haber vividola con Adán y Eva, es todo. Y ustedes saben lo malo que uno se siente después del pecado, después de los malos hábitos, después de una adicción. Ustedes saben qué tan vacío, qué tan nos deja, cuánta aislación, aunque estemos en fiestas, todo es una máscara. La verdadera paz, gozo, amor, se lleva por dentro y irradia por dentro hacia afuera. No se muestra en fotos, no se muestra en videos, porque todo eso es una máscara. Todo es una mentira que usamos para ocultar nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestras depresiones, nuestras ansiedades. Todo eso es una máscara. Bueno, nos vemos mañana con el amor, con el primer capítulo del amor, y que tengan muy buen inicio de Shabbat. Hagan su comidita, prepárense para mañana y que Yahuwah los bendiga, los mantenga en buen salud, que los mantenga en la lucha, que no se dejen vencer hasta el fin, hasta el último día de sus respiros, que no se dejen vencer y que sea Él su maestro, que sea Él su guía, su ejemplo, el que les enseñe las Escrituras. Gracias, Yahuwah. Vamos a cambiar de oración, vamos a hacer el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y la gloria para siempre, y para siempre, y para siempre. Amén. Gracias. Y nos vemos mañana aprendamos Torah con el primer fruto, amor. Shabbat Shalom.